Ahí empiezo. Bueno, ¿y los demás qué, hombre? Yo sé que esta clase suele ser pesada, ladrilluda y hasta aburrida, pero igual hay que estudiarla. Hay que estudiar esta clase, ¿no? ¿Qué ejercicios que vamos a hacer? Vámonos con formación de acetales. Le hacemos, le hacemos a una cetona o a un aldehído. Díganme ustedes. Hagámoslo con acetona, profe. Pues el primero hagámoslo con acetona y el segundo, si nos da, lo hacemos con el aldehído. Ah, listo. Vea, imagínense que por ahí me encontré en la Play Store. Bueno, no me la encontré. Bueno, sí, y no. Anoche viendo redes sociales, este man creo que él se llama Paco Hernández, algo así. Él es mexicano, que a propósito es colega. Él también es ingeniero químico, solamente que por azares de la vida, él nunca ejerció la carrera. Entonces, ¿lo hacemos con un aldehído o una acetona? Que no me dijeron. Como que no le dijimos, profe. Es Vamos a hacer que entonces con una persona. una Con una acetona. acetona y si nos da para un aldehído. Listo, hágale pues. Gracias, Caro. Entonces, vea. Entonces les decía que me encontré. Uy, esto porque está tomando pantalla completa. Cosa en particular, hombre. Bueno, en fin, se lo voy a poner por acá. Recomendación del día, porque ya la probé. Y. ¿Y esto qué? Ah, desde acá. Así se llama la aplicación. Grey J. Y dejémoslo por aquí a un lado que no estorbe. Entonces ya la probé, funciona. En cuanto a malware y eso así, está bien, no hay problema. Se descarga directamente en la Play Store y es básicamente un gestor de contenido. Listo, usted ahí le añade unos comillas plugins. Listo. Y resulta que cada plugin se encarga de una plataforma. Por ejemplo, hay un plugin ¿para qué? Para YouTube. Hay plugins para Spotify, hay plugins para Kick, para Twitch, un montón de plataformas. Entonces, eh, si se lo descargan de la Play Store, mejor. Listo. Porque la otra opción es descargar el APK, pero yo siempre soy reacio a descargar e instalar APKs. Precisamente porque algunas veces le meten a uno basura de por medio. Listo. Entonces, mejor háganlo desde la Play Store, si la van a probar. Entonces, ¿de qué me di cuenta yo? De que, por ejemplo, si usted le mete la cuenta de Spotify, le coge las listas de reproducción, las recomendadas, hasta la cosa, se lo reproduce. Hasta el momento, ningún anuncio me ha aparecido. Y lo mismo con YouTube. Eh, Le reproduce a uno videos, inclusive listas y eso sí, sin Eso es anuncios. una extensión, profe. Sí, o es una pregunta. No, no, les estoy diciendo. Eso es una extensión para que los canales funcionen sin Ah, publicidad. ajá. Creo que más temprano que tarde YouTube le encuentra la comba al palo y Y lo, lo bloquea.
y la bloquea de alguna manera. Pero ahí está. Sí sirve. Bueno, entonces la formación de acetales, para la formación de acetales se necesita de un aldehído, una acetona y un alcohol. El solvente suele ser agua. Listo, suele ser agua. Precisamente porque los alcoholes son muy solubles en agua. Listo. Y adicionalmente el pH debe ser ácido. Listo, el pH debe ser inferior a 7.0. Listo. Entonces, aquí una aclaración. Aunque yo les voy a hacer el ejemplo con isopropanol o alcohol isopropílico, que a propósito es el más recomendado para limpiar componentes electrónicos. Eh, no necesariamente tiene que ser con isopropanol, porque yo me los conozco. Y eso llega el momento y se resultan diciendo, no, es que como el profe de orgánica no lo enseñó con isopropanol, entonces solamente se puede hacer la reacción con eso. No, se puede hacer con metanol, con etanol, con alcohol isobutílico, con alcohol butílico, con terbutanol o alcohol terbutílico, etcétera, etcétera. Listo. Eso se puede hacer con cualquier alcohol. Listo. Y con cualquier aldehído o cetona. Vale. Entonces, pregunta. ¿Quién será el nucleófilo? ¿Quién será el electrófilo? El nucleófilo no es el oxígeno, el que está con el alcohol. Ese es. A propósito de usted como lo dice, nosotros los colombianos tenemos la mala costumbre y eso tiene muchos efectos psicológicos en cómo se perciben las cosas, de hacer las preguntas en negativo. Ay, yo siempre hago eso para que me hagan una afirmación. Oh, diga, hagan las preguntas en afirmativo o normal, Eso es neutras. falta de confianza, profe. Sí. Entonces, si ese es el nucleófilo, ¿quién será el electrófilo? El electrófilo puede ser el carbón donde está el doble enlace del oxígeno. Exactamente. Entonces, si usted sabe por qué tanta inseguridad, No sé, profe, siempre me pasa y así me pasan los exámenes. La pregunta tranquilo, es yo adolezco de lo mismo. todo y Entonces, termino haciendo una burrada. despreocúpese de que muchos adolecemos de lo mismo. Y hay algunos que adolecen de lo opuesto. Ajá. Son tan seguros que pasan por soberbios, por mala gente inclusive. Entonces, ya identificamos el nucleófilo y el electrófilo, lo que queda hacer entre los dos, ¿qué es? Hacer el ataque, la unión. Hacer la unión entre los dos. Listo. Pero estamos de acuerdo que cualquier carbono en condiciones normales no puede formar más de cuatro enlaces, entonces estamos obligados a romper. Entonces tenemos que devolver un enlace al oxígeno, Ujú. que es el neutro. ¿Será que me lo deja copiar? Sí. Listo. Entonces hagamos una cosa. Esto lo voy a copiar y a ver. Listo. Bueno, así queda bien. Ajá, el CH3 muy fácilmente se puede ver desplazado. Y por acá podemos dibujar el oxígeno del alcohol. Estudiar de la forma en que usted lo está haciendo en este momento es bueno.
porque eso ayuda a que el cerebro estudie dos veces la misma cosa. Es decir, usted refuerza el aprendizaje. Ustedes no sabían eso. Si no lo sabían, ya lo saben. Bueno, entonces miren que tenemos ahí dos cosas por organizar, que son la carga positiva de ese oxígeno y la carga negativa de ese otro oxígeno. Pregunta, ¿cuál quieren solucionar primero? Profe, normalmente no es primero. No se le escuchó. No se le escuchó, Omar. Normalmente no es el negativo. O Primero. puede ser el positivo. Es más, empecemos O con sea, el no, positivo. hay una elección de cualquiera, pues que, no, primero hagámoslo con uno primero. Se puede coger Mm, cualquiera de los dos. sí, en este caso se puede coger cualquiera de los dos. Bueno, entonces si queremos sacar ese hidrógeno que se le enlaza al oxígeno con carga positiva, para eso necesitamos un nucleófilo, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a utilizar Un agua. una molécula de agua, aprovechando que el agua es el solvente. Listo. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente, vea. Si usted va a hacer esto, Eso era lo que yo me iba a referir para poder hacer sí. ajá, Es el acta libre. no se le está escuchando. Otra vez, Omar, si es tan amable. Entonces, vea, como les venía diciendo, para poder sacar ese hidrógeno necesitamos de un nucleófilo. En este caso va a ser un oxígeno de una molécula de agua, ¿cierto? A esa reacción se le llama desprotonación. ¿Listo? Entonces, en el contexto de una desprotonación, usted tiene dos opciones. ¿Listo? Si el solvente es agua, entonces con esa condición, entonces o utiliza una molécula de agua o utiliza un hidroxilo. Listo. Esto si el solvente es agua. Porque si no es agua, entonces ya no aplicaría eso. Listo. Eh, bueno. Entonces estamos claros en que en esta ocasión el oxígeno es el que está aportando los electrones para formar el enlazamiento con el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que los dos electrones del enlace sigma entre el oxígeno y ese hidrógeno que está saliendo, ¿se los va a quedar quién? Pues el oxígeno. Y entonces vea lo que nos va a ir quedando por acá. Entonces, aquí nos va a quedar un oxígeno negativo. Y el oxígeno que antes era positivo, pues ya va a quedar neutro. Y bueno, entonces, Y quedó el hidroxi, el OH3 exactamente. Y adivina para qué lo vamos a usar. para acomodar ese otro
ese oxígeno negativo. Es correcto. ¿Y entonces qué le vamos a hacer al oxígeno? ¿Le vamos a añadir cosas o a quitar cosas? Le vamos a añadir 1H para generar un alcohol, Entonces lo que le vamos a añadir es que si es un OH, un hidrógeno. un hidrógeno, ¿cierto? Entonces a esa reacción, ¿cómo se le llamaría? Porque estamos de acuerdo que a la reacción anterior le llamamos desprotonación. Entonces esa es protonación. Es correcto. Entonces este de acá va a ser una protonación. Listo. Y entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo mismo que con la desprotonación. Para hacer una protonación, ojo, si el solvente es agua, entonces tenemos ahí dos opciones. O usted utiliza agua como fuente de hidrógenos o utiliza H3 o más. Listo. ¿Eso de qué va a depender? Del pH. Listo. Entonces, aclaremos eso. En el contexto de una desprotonación, ¿usted cuándo utiliza agua como nucleófilo? Muy sencillo, cuando el pH es menor o igual que 7. Listo. ¿Y cuándo utiliza OH menos? Muy sencillo, cuando el pH es mayor que 7. Exactamente. Y en el contexto de la protonación, ¿cuándo utiliza agua y cuándo utiliza H3 o más? Al contrario, Al contrario, entonces utiliza H3 o más cuando el pH es, es mayor a 7. es menor que 7. ¿Y cuándo utiliza agua? Cuando es mayor. Ajá, Mera confusión. listo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? A mí no me esperen. Si ustedes ya identificaron el producto, háganle. Miren que por acá nos va a quedar un OH, un alcohol, un CH3 que viene desde el principio, desde la estructura de la acetona. Y esta parte de acá, la última que les estoy dibujando, la donó el alcohol. Listo. Bueno, pero es que ahí no termina el asunto. Ustedes dirán, pues ya todo el mundo quedó neutro. Ya con eso terminamos. Pues resulta que no. ¿Por qué? Porque es que Tenemos que coger esa molécula de agua que quedó. O nos toca hacerlo otra vez con. ya voy para allá. Lo que pasa es que la intencionalidad de esta reacción es la siguiente. Y es precisamente cambiar ese oxígeno del grupo carbonilo, en este caso de la acetona. Listo. Entonces la intencionalidad cuál es cambiarlo por dos moléculas de alcohol, del alcohol que corresponde. Listo. Entonces, de esa manera, ¿qué va a suceder? Que es que sí, todo mundo ahí cuando ya escribimos ese producto de la última reacción, todo el mundo ya está eléctricamente neutro, ¿cierto? Pero es que no hemos cumplido todavía con ese objetivo, con esa intencionalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que es que ese oxígeno, entonces, por lo tanto, este oxígeno hay que
extraerlo de la estructura. Listo. ¿Y eso cómo se logra? Típico de oxígenos que están formando dobles enlaces, con lo que sea, con carbono, con nitrógeno, lo que sea. Lo que hay que hacer es protonarlo dos veces. Listo. Entonces miren que ya lo protonamos una vez. ¿Qué toca hacer enseguida? Protonarlo una segunda vez. Listo. Y pongámosle nombre a esta reacción, esta es otra. Entonces así lo convertimos en una molécula de agua para que sea un grupo saliente. Es correcto. Nunca mejor dicho. Así es. ¿Me escucharon? ¿Qué? Que entonces así lo convertimos en una molécula de agua para que sea un grupo saliente. Ah, sí, claro. Y yo dije, nunca mejor dicho. Con esas dos protonaciones lo que se hace es convertir ese oxígeno en un buen grupo saliente. Y ustedes dirán, profe, pero es que un oxígeno en forma de OH no es un buen grupo saliente. Pues ahí es donde yo le respondo. Usted lo dijo bien, no es un buen grupo saliente. Listo. Entonces una vez que ya está así en forma de agua, así tal cual está eso ahí, ya vengo muchachos. Entonces, una vez que ese oxígeno lo transformamos en una molécula de agua, lo único que nos resta por hacer con eso es sacarlo de la estructura. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Y entonces acá vamos a llegar pues a esto. Nos queda por acá un CH3 y por acá nos va a quedar el resto. Y este carbono nos va a quedar con carga positiva. Cuéntenme qué hacemos a continuación. Espérenme, profe, ya. Necesitamos ese carbocatión, protonizar. Protonarlo, no. No, Antes de eso, ¿qué habrá que hacer con eso? Algo por lo general en lo que ustedes fallan. resonancia. Claro, hay que hacer resonancia. Guacala. Me iba a omitir ese paso, profe. Usted ya sabe que no puede omitir ese paso. No, maldita sea. Profe, yo tengo una pregunta respecto al Contame. parcial pasado. Ajá. Resulta que nosotros, pues por allá como en octubre, noviembre, hicimos pues teníamos una bonificación de creo que el 0.5. Ajá.
Eso nos quedó. Ah, claro, Ayude, ayude, ayude. O sea, pero la nota que ya tenemos tiene la bonificación. claro, Sí. Ay, me debería. saqué tan poquito, no le creo. Mentiroso. Este es ¿Qué Rodríguez, ayude? ¿cierto? Sí, Caro, ¿cuánto sacó? Rodríguez. 4. No, Sí, muy ahí. bien. Lo que pasa es que usted sacó en el parcial 70 puntos, que eso da para un 3,5 más el Sí, 0,5 de bonificación, ahí está el 4. bueno. Pero no le fue tan mal. No, le fue súper Pues bien. no, me fue bien, pero pues quería un 4,5. Quería el 5 eso, Caro, así es que 5 nada. Bueno, ya pues, entonces quiere decir que hay que hacer méritos para el 5. De entre esas dos estructuras de resonancia, ¿cuál es la mejor? Aquella donde el oxígeno tiene carga positiva o donde el carbono es el que tiene la carga positiva. ¿Cuál será la mejor? Es el carbono, profe, por ser de segundo. Es el carbono, pero no por eso. Es el carbono porque de entre los dos, entre un carbono y un oxígeno, el carbono es menos Carbono tiene más, electronegativo. más electrones. Entonces recuerden lo siguiente, siempre a elementos menos electronegativos les queda mejor una carga positiva y a elementos más electronegativos les queda mejor el manejo de cargas negativas. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ¿qué va a suceder? Vea, este oxígeno y otra molécula de alcohol actúa como nucleófilo y se va a enlazar al carbono positivo. Omar, ¿dónde está que se escuchan tantas aves? Estoy en la universidad, profe. Ah, yo sí decía. Se escucha toda la naturaleza. Ah, pues no se lo decía para que apagara el micrófono. Pensé que les estaba desconcentrando. Ah. CH3, este quedó positivo. Aquí lo cerramos. Profe, pero entonces ahí en la resonancia lo que hicimos fue volver a hacer el carbonil. Ah, sí, pero igual no se puede establecer como tal. Y acá tenemos un ataque. Bueno, y entonces, en términos de Omar, ¿cómo desprotonizamos ese oxígeno? ¿Cómo lo haremos? ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace un momento? Para desprotonar, ¿qué utilizamos? En la desprotonación necesitamos agua. Ujú, efectivamente, hay que usar agua. Entonces por acá una molécula de agua que actúa como nucleófilo va a desprotonar a este oxígeno. Y pongámosle el nombre a la reacción. Esto es una desprotonación. Listo. Entonces vean lo siguiente, vea. Siempre que usted en una estructura encuentre dos éteres Eso.
o dos alcohóxidos, como lo quiera entender, enlazados al mismo carbono, eso recibe el nombre de acetal. Me corrijo a mí mismo, no es que reciba el nombre de acetal, no, pertenece a una familia de compuestos orgánicos llamada acetales. ¿Para qué sirven los acetales, profe? Los acetales se obtienen en procesos de síntesis orgánica precisamente para proteger grupos carbonilo provenientes de aldehídos o cetonas. Cuando hablamos de proteger, estamos diciendo de por medio que lo que no queremos es que ese doble enlace participe, ese doble enlace carbono-oxígeno participe en una reacción determinada. ¿Listo? Usted se preguntará, ¿cuándo utilizamos eso? Por ejemplo, ah, vea. Supongamos que usted tiene la siguiente estructura, con un aldehído por este lado, listo, y un alcohol por este lado, vale. Si usted quiere oxidar ese alcohol, ¿con qué lo pone a reaccionar? Hágale pastelé, Ay, pero yo no me acuerdo. búsquelo. O Carolina le colabora. Claro, claro, ayuda a un amigo. Em, Oxidación de un alcohol, ¿cierto? Sí. Con pergamanato de potasio. Puede hacerlo con permanganato de potasio, puede hacerlo con Dicromato. percromato de sodio, ¿cierto? El caso es que utilice un oxidante fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser percromato o puede utilizar permanganato. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que estos dos también le van a reaccionar con este de acá. ¿Listo? Con el aldehído. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Si su pretensión no es que también participe en la reacción el aldehído, ¿qué es lo que debe hacer primero? Pues debe de proteger ese grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hay que proceder? Póngalo primero a reaccionar con formación de acetales. ¿Listo? Por ejemplo, utilice un, utilice metanol, por ejemplo. Entonces, ¿a qué va a llegar? A lo siguiente. Entonces, siguiendo un mecanismo parecido al que ya les mostré, entonces usted va a obtener esto. Vale. Una vez que usted ya haga eso, entonces ahí sí proceda con la oxidación. Listo. Entonces, al realizar la oxidación, Es al momento de que ya está la oxidación, vuelve y se forma el doble enlace. ajá, así de sencillo. Eso es como pasar una escritura a una casa a otra persona, pero sabe que usted es suya. Que cuando quiera la pide y transfiere sus papeles. Claro que esos trámites no son tan sencillos, pues. ¿Y entonces qué hace usted después? En la química tampoco esto es tan sencillo en una química, profe. Entonces, ¿qué hace usted después? Vea, utilizando la misma formación de acetales,
usted recupera el aldehído. Y al final, entonces, ¿qué le va a quedar? Arriba tenemos, sí, ahí arriba tenemos espacio. Por ahí me di cuenta en estos días de una estafa que le hicieron a, a un man. Él fue a comprar un carro y eh, lo embolataron ¿con qué? Con el traspaso. Ah, Cuando él se dio cuenta, el, el carro ya estaba a nombre de otra persona y no a nombre de él. Teniendo él el carro en su casa. Es decir, él lo que hizo fue iniciar el negocio, se lo robó, se se lo robó. llevaron el carro para la casa de él como qué, como garantía de la transacción. Y cuando el man ya comenzó, pues, él viendo que se le demoraba esa cosa, entonces él comenzó a averiguar y averiguar y se dio cuenta que el carro ya estaba era a nombre de otra persona. Pero era un carro nuevo. No, usado. No, es que eso es lo malo de los usados. Entonces, complicado eso. El profe ha tenido carro. Sí. Entonces, por decir un usado, usted no le hace como en las casas que les hacen un seguimiento de propietarios. No. Porque en ese entonces yo no sabía tanta cosa como sé ahora. O sea, ya hoy en día si voy a comprar un carro usado, híjole, ahí toca solicitar todo ese montón de información. O sea, no solamente ir a una aseguradoras y pedir eh, historial ¿cómo es que lo llaman ellos? Historial de siniestros, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí le dicen a uno qué accidentes ha tenido y toda la cosa del carro, sino que también hay que ir a la SIJIN bueno, a la fiscalía para ver si el carro está sano, por decirlo de alguna manera. Porque también me di cuenta por ahí, eh, una vez que fui a un negocio, que me pusieron a esperar un rato ahí, mientras yo esperaba, eh, creo que era el dueño del negocio, estaba hablando con otra persona ahí junto y le comentó que había tenido un chasco con una camioneta que él compró. Y él hizo todo eso, solicitó toda esa información y todo apuntaba a que la camioneta se podía comprar sin problema, ¿cierto? Qué sorpresa la que se llevó este man. Como a la semana de haberla comprado, él iba con la señora por la noche, iban como a un compromiso, una cena, yo no me acuerdo bien. Igual yo estaba ahí de fisgón. Eh, y lo fue parando la policía. De eso de que no me dieron palabra ni nada, eso les fueron sacando las armas de dotación y bájese. Y ahí fue donde el man se dio cuenta que la camioneta estaba reseñada, porque resulta que esa camioneta la habían utilizado para un robo, creo, algo así. Entonces había quedado reseñada. Ay, Dios mío. Eso fue un problema. Así también pasó con un compañero con la moto. Prestó la moto y él no sabe qué hicieron con la moto. Y un día iban en la moto y lo pararon. Y era que habían hecho un atraco con la moto. Ah, no, es que eso no se puede hacer. Y para que les quede a ustedes de experiencia. Ni al más amigo le presten la moto, ni el carro, nada, nada. Esas cosas no se pueden prestar. Precisamente por ese tipo de cosas. Ya después, ¿quién le responde a uno? Nadie. No, y como la moto estaba a nombre de él, pues él se lo llevaron y todo, él
Claro. Les pagan justos por pecadores, como dice el dicho. Bueno, hagamos ejercicios de ácidos ¿Qué íbamos a hacer carboxílicos. con el otro? Lo hicimos con acetato, íbamos a hacer con acetona, entonces vamos a hacerlo con... Ah, no, el mecanismo es el mismo. Ah, La bueno. misma historia. Eso no tiene pierde ahí. Ahí lo único es que usted debe tomar en cuenta lo siguiente, vea. Aquí como... ¿dónde empezó este ejercicio? Aquí. Aquí como... Y lo vamos a resaltar con naranja. Mira que empezamos con un CH3. Listo. Es decir, que esto de acá puede ser o una cadena carbonada o puede ser un hidrógeno, ¿cierto? Sería una cadena carbonada para el caso de cetonas y un hidrógeno para el caso de aldehídos. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Vea, usted haciéndole seguimiento, ese CH3, ¿dónde está? Véalo acá. Aquí en esta Quedamos con etapa 13H3. está acá. Espera. No, pilas que estos dos CH3, ¿quién los donó? El alcohol que participó en la primera etapa. Entonces, eso no cuenta. Sigamos con ese CH3, véalo acá. Le estamos haciendo seguimiento. Listo. Porque yo quiero que ustedes noten una cosa. Y lo que yo le decía hace un momento. Véalo acá. Véalo acá. Y véalo acá donde terminó. ¿Y qué habíamos dicho desde un principio? Que ahí puede ir una cadena carbonada o puede ir ¿qué? O un hidrógeno. Un hidrógeno. Ya, el mecanismo es el mismo. La misma historia. Y vuelvo y les digo lo mismo que al principio. No necesariamente hay que utilizar este alcohol. Listo. Se puede utilizar cualquier otro alcohol. Sí, tengan mucho cuidado con eso, muchachos. O que le digan a ustedes, ve, ve, es que me van a mandar una plata, préstame tu cuenta. Ah, no, señor. Menos. Más de un caso me he enterado yo que prestan cuentas precisamente para pasar plata, digámoslo así, mala vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que en las investigaciones por la fiscalía terminan cayendo ustedes por haber prestado nada más ni nada menos que esa cuenta. Oye, hoy es el día como de las reflexiones, ¿no? Entonces vámonos con los ácidos carboxílicos y empecemos. Ah, Manuel y Carolina que todavía están con nosotros. O toca sacar una tabla Ouija. El profe sí es exagerado. Sí, profesor. Bueno, Claro, entonces, está desayunando. solo porque no le sacó un 5. Nada. Estoy desayunando. Eso no son Está penas. desayunando. Y Emi también está. Bueno, entonces empecemos con... ¿Cuáles son los Ajá. eh, qué podemos hacer con los ácidos carboxílicos? Muchas Reducción, cosas. Podemos pero hacer ¿cuáles? la formación de cloruros de ácido, está la esterificación de Fischer, está la reacción de reducción. Esas tres principalmente. Claro que yo sé que hay más. Porque reacciones de reducción hay muchas. Listo, yo les enseñé una. Pero también se pueden reducir ácidos carboxílicos de otras maneras. A ver que yo recuerdo utilizando estaño, utilizando ácido clorhídrico, por ejemplo. Bueno, entonces esta primera reacción se puede hacer ya sea con un ácido carboxílico o con un carboxilato. Listo.
Vamos a empezar con lo fácil, con un ácido carboxílico. Bueno, en realidad las dos son fáciles, pues. Entonces, para este efecto, para el efecto, bueno, para el propósito de esta reacción, vamos a utilizar cloruro de tionilo, cuya estructura es esta. ¿Cloruro de qué, profe? Tionilo, Ionilo. sí. Yo le confirmo. Ah, tararara. Sí, se llama así, cloruro de tionilo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo siguiente, muchachos. Vea, pues. eh, está claro que en esta situación el azufre es el mejor electrófilo ahí presente. El electrófilo. ¿Cierto? Porque mira que se forma un doble enlace con un oxígeno, lo mismo que este carbono. Pero a diferencia de este carbono del grupo carbonilo del ácido carboxílico, se enlaza a dos cloros, lo que lo convierte en un mejor electrófilo. Listo. Identificado el electrófilo, ¿qué queda por hacer? Identificar el nucleófilo, que eso es muy fácil, que sería el enlace pi del grupo carbonilo. Listo. En este caso, el azufre está trabajando con una valencia de 4. Quiere decir que solo puede formar 4 enlaces. ¿Por qué les digo eso? Para que ustedes se den cuenta que Entonces debe... uno del doble enlace se tiene que devolver al oxígeno. Eso. Así de sencillo. Entonces vea pues lo que va a Entonces pasar. ahí ya queda negativo ¿El quién? el oxígeno. El que se enlaza al azufre, sí. Sí, ese oxígeno queda negativo. ¿Y qué le pasará al carbono del grupo que antes formaba el grupo carbonilo? Queda positivo. Exactamente, porque en el proceso perdió electrones. Oxidación. Adivinen qué hacemos a continuación. Adivinen qué vamos a hacer. Vamos a tomar pura para. Hay que hacer resonancia. ¿Pero por qué? ¿O será que hacemos otra cosa antes? Vea. Sí, hagamos otra cosa antes. Igual la resonancia hay que hacerla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea. Adivinen por qué podemos hacer esto. Porque el azufre se enlaza aquí. Al oxígeno. No. Se enlaza un buen grupo saliente, que es cualquiera de Ah, esos los dos cloros. cloros. Ajá. Listo. Entonces miren que con ese movimiento hemos solucionado uno de los dos inconvenientes que teníamos antes. Profe, ¿Qué hubo? yo tan intenso. Pero entonces, ¿qué pasó con ese oxígeno y ese cloro? ¿Cuál oxígeno y cuál cloro? Esos dos que salieron. ¿Cuáles Ah, dos? no, el oxígeno quedó, Ajá. pero el cloro. Ah, el cloro vuela y queda por ahí. Sí, el cloro queda por ahí. Queda por ahí volando. Listo, ya. Lo que pasó fue que este oxígeno
se volvió al doble enlace. No, Ajá. ¿Se acuerdan que habíamos dejado una cosa pendiente? Evacúemelo de una vez. Entonces, ¿qué opciones de resonancia tenemos ahí? Varias. Listo. Este es un camino que igual nos tenemos que devolver para considerar el otro camino. Entonces esto nos va a quedar positivo. Hay que devolvernos. ¿Y por qué yo sé que hay que devolvernos? Porque es que en esta estructura inicial, para poder estabilizar esa carga positiva del oxígeno, del carbono, perdón, el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo nos pueden colaborar. Por eso yo sé que hay dos ese oxígeno de caminos. abajo está negativo, No, ese está neutro. está neutro. Sí. Bueno. ¿Se dieron cuenta del incremento que le van a hacer al gas este mes? ¿Qué, profe? ¿El gas qué? Al gas puede llegar al 36%, más o menos. Eso ya se veía venir. Se me corta la señal acá con el internet de la universidad. Ah, no, tranquilo, yo lo entiendo muy bien. Yo sé que el internet de la universidad es muy malo. Por eso estoy tratando de hablar solamente lo justo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es que hay que hacer una apreciación al respecto. Y es que en esta reacción se suele utilizar como solvente agua. Listo. Se suele utilizar eso como solvente. Bueno, ¿eso por qué se los digo? Porque es que a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una molécula de agua. Claro que no es la única opción, también podríamos utilizar el cloruro de antes, que no lo escribimos, ¿cierto? Pero tranquilos que ahorita lo vamos a ocupar. Y lo vamos a usar precisamente para desprotonar ese oxígeno. Bueno, y entonces miren que recuperamos el grupo carbonilo. Listo. ¿Se acuerdan que habíamos dejado pendiente el cloruro?
usémoslo porque este es el Sí, momento de hacerlo. Y ya les voy a decir cómo lo usamos. Ese cloruro va a actuar como nucleófilo enlazándose a el átomo de carbono del grupo carbonilo. Oiga, qué tanto ruido generan esas avionetas. Aquí en mi casa se escucha y desde donde está Omar también se escucha. qué profe. Una avioneta pasando. Ah, sí, suenan súper duro. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue pasar directamente un cloro a una, del azufre a el oxígeno, No por así directamente, decirlo. porque eso lo hicimos en dos pasos. Pues no directamente el proceso, ¿cierto? Pero es Esa es la como la... intencionalidad, sí. Exacto. Listo. Y ya estamos a un paso de terminar la reacción. Porque vea lo que sigue. Típico de cualquier doble enlace con un oxígeno. En la medida de lo posible, si usted lo rompe en una etapa, en la etapa siguiente debe de volverlo a formar. Y eso solo se puede hacer cuando al átomo de carbono en este caso se enlaza un buen grupo saliente, que en este caso no es el que ustedes creen, sino que en No este es el caso cloro. es esto. Listo. Y ya van a ver el por qué. Porque es que sucede que sucede que ese cloro, ese átomo de cloro, perdón, ese átomo de azufre se desprende como dióxido de azufre, que es muy estable. Listo. Por eso esa parte de la estructura asociada con el azufre es mejor grupo saliente que el cloro. ¿Listo? Y el cloro entonces pasó de trans a cis. Ah, no, pues yo lo puedo dibujar así, eso no es problema. Igual usted también podía haberlo dibujado así, vea. Y no hay problema, vea. Bueno, ¿Sabe por qué no hay problema? Porque recuerden que entre este carbono del grupo carbonilo y el otro del ciclo se forma un enlace simple. Recuerde que esos enlaces simples tienen la peculiaridad de que pueden de girar los 360 girar, grados. girar, eso. Ajá. Entonces, por eso no importa si usted escribe el cloro arriba o lo escribe abajo, no importa. Esto se da más que todo es en los doble y los triple enlaces, ¿Qué? o en moléculas tridimensionales. ¿Qué? ¿De qué está hablando? No, nada, un pensamiento vago que tuve. Ah, bueno, a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vámonos con la... ¿Aquí nos cabe? Sí. La esterificación de Fischer. Bueno, ¿qué? Lo que terminen de copiar me avisan.
Ya tengo la garganta resentida, hombre. Echémosle la culpa a los años. Claro que como decía, como me escribió en una agenda que en su momento me regaló un suegro, es mejor gastarse que oxidarse. Esa frase a mí me quedó sonando desde ese entonces. Ya terminado de copiar. Hágale, profe, hágale. Y Manuela y Carolina que Sí, profe. ellas también cuentan. Bueno, entonces hagámosle. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a proponer el ejercicio. Les doy información adicional y ustedes intentan deducir el mecanismo. Listo. De una. Les doy unos 10 minutos y procedemos a hacerlo aquí entre todos. Ah, utilicemos un ácido carboxílico sencillo. Ay, qué cosa más mal dibujada, hombre. Listo. Usemos el ácido propanoico. Entonces, condiciones de reacción. El solvente es agua. El pH debe de estar ligeramente ácido. Listo. Y aparte de ello, debemos de utilizar un alcohol. ¿Vale? Utilicemos, por ejemplo, metanol. Te recuerden, solvente agua y el pH es ligeramente ácido. Listo. En este caso, ¿cuál va a ser el objetivo a perseguir esta estructura? Oxígeno. Aquí nos va a quedar pegado un CH3. Aquí el carbonilo. Listo. Entonces, filas, pues vea, este CH3 junto con este oxígeno van a provenir ¿de dónde? Del alcohol. Entonces, con esa información, intenten ustedes deducir el mecanismo.
Volví, ¿cómo van? Profe, Ujú, dígame. comenzamos con ese HO3 para poder Ah, detonar el carbonilo. sí. ¿Cierto? Pasaríamos un hidrógeno y devolveríamos un doble enlace al oxígeno. Pues un doble enlace, no, un Ah, enlace al oxígeno. sí, a ver. Entonces, lo que usted dice es grupo carbonilo como nucleófilo. Ajá. Entonces no perdamos la costumbre, vea. Este como electrófilo. Y este man como nucleófilo. Núcleo. Listo. Característica de este mecanismo. Todas las reacciones son reversibles. Bueno, entonces aquí llegamos pues a lo siguiente. Si son tantos, no. Listo. Y entonces, Entonces ahí ya cogemos el etanol. recuerde siempre hacer resonancia. Maldita sea. Yo Entonces sé que a hay ustedes no que les gusta acabar la con resonancia, pero hay que hacerla. que acabar con ese doble enlace para volver a regenerar. Positivo.
Yo aquí hablando con esta vaina. Sí, profe, no te lo escuchan. ¿Qué decía usted? Utilizar el alcohol. No, De sí, entre estas dos estructuras de resonancia, ¿cuál es la mejor? habíamos dicho que la del carbono cuando queda positivo. Es correcto. Entonces, a ver, ¿quién va a ser el nucleófilo? ¿Quién va a ser el electrófilo? En ese caso tendríamos que decir que el oxígeno es el nucleófilo Ujú. y atacaría entonces ese carbonilo que está, ese carbocatión que quedó. Efectivamente. Y miren que pasamos de un carbono positivo a un oxígeno con carga positiva. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que protonar. Mm, miren que tenemos ahí ese problema con esa carga positiva del oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es el opuesto Le a unimos protonar? un agua y le agregamos un hidrógeno. Al contrario. Le agregamos, bueno, le agregamos al agua un hidrógeno para crear. Eso sí. Eso sí convence. Listo. Y entonces aquí llegamos pues a esto. De esta etapa que acabamos de hacer, ¿qué más hemos obtenido aparte de eso? ¿Qué nos quedó por parte del agua? Nos quedó un ion hidróxido, Un ¿cómo se ion dice? hidronio, Hidronio. así se llama. Ah, bueno, nos quedó un ion hidronio Entonces utilizamos un hidronio. El hidronio se va a comportar como electrófilo o como nucleófilo. como electrófilo. Listo, entonces ¿quién será el nucleófilo? En ese caso sería ese oxígeno del alcohol, uno de los dos. O el oxígeno del éter. Ah, bueno, sí, los oxígenos. Pues en este caso serían los oxígenos. Ajá. Solo que consideren que si utilizamos el oxígeno del éter, pues nos Lo que pasa es que el de estaríamos arriba tiene mucho devolviendo. impedimento y el de abajo tiene menos impedimento. Los dos alcoholes tienen menos impedimento. Esa es No una... importa. Pues a ver, es que eso va dependiendo. En este caso no hay mucho impedimento. Lo que sí es que deben de tomar en cuenta que si utilizamos como nucleófilo el oxígeno del que está enlazado al CH3, pues nos estaríamos devolviendo, ¿cierto? Sí, Sin embargo, devolveríamos si utilizamos uno de los de los del alcohol. eso, entonces ahí sí obtenemos algo nuevo, algo diferente. De verdad, la reacción anterior, como estamos quitando un hidrógeno, eso se llama desprotonación. La desprotonación. La primera reacción que hicimos,
Como estamos añadiendo un hidrógeno, estamos haciendo una protonación. En esta de acá estamos haciendo una... Protonación. Profe, entonces ahí hicimos, o sea, ahí hicimos una molécula de agua Ajá, para que sea grupo saliente. es correcto. Ese es el objetivo ahí. Ah, Convertir uno de esos dos oxígenos en un buen grupo saliente. esto es para cuándo. Y listo, ya tenemos el grupo saliente. Lo único que hay que hacer es sacarlo. ¿Y qué haremos a continuación? A los pájaros. ¿Qué hacemos a continuación? Espere, profesor. Dígale a esa muchacha que no lo distraiga, que está en clase. Es que ya me desconcentraron. Sí, vio, profe, yo estaba todo juicioso aquí trabajando, estudiando. No se vayan, ahorita vuelvo. Hay que hacer resonancia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué, profe, resonancia? ¿Y por qué no? No, no, no. Es para que me explique. Usted que es el que sabe. Porque ya que usted tiene un carbono con carga positiva enlazado a dos oxígenos que tienen pares libres de electrones. Ahí hay que Entonces lo hacer. que hago es formar un enlace en ese. Se puede en cualquiera de los dos. En O los hay que hacerlo dos. en dos Hay que hacer los dos. para hacer la resonancia. CH3. Líquido positivo. Con el doble enlace. Bueno, ¿y cómo hacemos para sacar ese el éster? Porque recuerden que ese es el objetivo, obtener el éster. Miren esa última estructura de resonancia. Ahí prácticamente ya está listo el éster. ¿Qué es lo que está haciendo falta ahí o qué es lo que está sobrando ahí?
Profe, repeat. Mire esa última estructura de resonancia. La última, sí. Sí. Ahora mire la estructura del producto final que yo les había propuesto hace un rato. Ya nos dio. No, nos falta eliminar el hidrógeno. Listo. ¿Cómo eliminaremos ese hidrógeno? El hidrógeno lo tiene que coger una molécula de agua para colocar para un hidróxido. ¿Se acuerda de esta molécula de agua que salió? Eh, Que a propósito es la que está más cercana. sí, es la que está ahí pegadita. Entonces, úsela. Entonces, esta vaina viene, se lleva el hidrógeno. Chan, chan. Sáqueme de una duda, ¿cierto que por allá hay un grillo que está sonando? No, profe, no es un grillo. Entonces, ¿qué es? Espere, yo escucho. Sí, profe, sí es un grillo. Ah, sí, ve que sí. No sé si es un grillo o es una de esas cucarachas que chilla, Eh, el pero eso no sonido, es grillo. el sonido de las cucarachas es muy diferente. No, hay unas que lloran igualito que los grillos. Sí, Sí. No, pero eso sí es un grillo. las cucarachas son muy ruidosas. Guácala. ¿Qué hace yo?